Si le contestás con un plebiscito o una consulta, la gran pregunta es qué pasa si la gente dice sigamos siendo mendocinos, no argentinos. ¿Qué tal? Buen día. En realidad creo que hay dos caminos o dos andariveles acá. Uno es el político, que es esto, es decir... Está bien, de un que lado y un de poco, otro. claro, exactamente, Sí. vos decías, se arrogan la facultad, uno Claro. dice, no, los mendocinos quieren, dice, sí, los mendocinos Claro, quieren. uno termina actuando como dice el otro. Y en segundo lugar, esto es un proceso histórico que tiene la Argentina, donde ya en el preámbulo se dice por voluntad y elección de las provincias que la componen. Es decir, hay una voluntad de las provincias en unirse, poner una constitución y crear un Estado federal conforme al artículo 1 de la Constitución. Entonces, frente a esta circunstancia, obviamente que, de mi punto de vista, no es igual que en España, porque Argentina tiene bien definido claramente que es un Estado federal. Ahora bien, España, en su artículo 2, habla que... Tiene comunidad autónoma. Claro, dice, Sí. es una unión Sí. donde se respeta la nacionalidad Sí. y las comunidades. Que son Claro. nacionalidades Claro, que diferentes. son nacionalidades Es diferentes. plurinacional. Exactamente. Argentina no. Es una comunidad Exactamente. autónoma. Exacto. A El ver, idioma oficial en Cataluña es el catalán casi más que el tenemos español. distintas características, vos recorres el país, es verdad, hay distintas culturas, distintas formas de hablar, distintas formas de pronunciar palabras, pero en realidad somos un unísono en la Argentina, tiene una historia y un proceso Está bien, constitucional. todo bárbaro. Pero vas a una consulta y la gente dice Sí. nos Vos vas queremos entonces separar. al caso hipotético. ¿Cómo? Bueno, eso se llama sedición. ¿Existe? No. Claro, por eso. En Argentina no se puede. No se puede. Es decir, terminamos, mira, yo ayer hablaba con unos amigos míos que viven en Estados Unidos y me reía porque les contaba que iba a venir a verte y hablar de este tema. Y ellos me decían, bueno, podés hablar de la guerra civil de Estados Unidos del sur contra el norte. Es decir, podemos llegar a caer en eso. ¿Por qué? Porque ahí, obviamente que era una discusión por el tema de los esclavos, pero el sur no quería saber nada y el norte decía, no, vamos a tener una unión y vamos a... Entonces, es una discusión que... Ahora, si hubiera, perdón, Sí. en el marco de la Constitución, si hubiera un acuerdo entre el gobierno nacional y la provincia para habilitar el referéndum, porque por ejemplo el Reino Unido, que claro es otra constitución, Está bien, ¿no? no, pero pará. El Reino Unido habilitó a Escocia Sí. a hacer un Sí. referéndum que salió, que los escoceses Sí. decidieron permanecer en el Reino Unido. Ahí- Y era legal. Ahí todo. no más. Claro, ahí nomás Salió. que votaron los Pero diez. digo, es la diferencia con Cataluña donde no hubo acuerdo. Digo, eso, la Constitución argentina no contempla esa No, no posibilidad. te lo permite, ¿por qué? Porque vos lo que tendrías que hacer es reformar la Constitución. Claro. Aparte, hay un profesor, Antonio María Hernández, que siempre él distingue en su libro sobre federalismo, él dice, hay un federalismo presidencialista, que es el que nosotros copiamos de 1787, la Constitución de los Estados Unidos, y que por el éxito de Tocqueville se pasa a toda Europa, y después tenés un federalismo monárquico o parlamentario, que podría ser el británico, que podría ser el español, donde es distinta la relación entre los distintos actores de poder. No es casi igual, ¿por qué? Porque vos, bien lo decís, Escocia es una región, es decir, no es que es como nosotros una provincia. Yo siempre digo lo mismo, es decir, si vos vas en el hipotético caso que lo querés aplicar en Argentina, si vas así a lo malo, vamos a decir que el pueblo diga, y si dice sí, vas a la sedición. Claro, no hay Si forma. vos no te pones en el marco de la Constitución, necesitas una reforma constitucional. Que terminemos cayendo en una confederación de estados, donde vos le das Claro. mayor libertad a los estados para irse. Ahora, son distintos tipos de federalismo que hay. El nuestro es un federalismo casi donde se robustece el poder central en detrimento del federalismo. No así yo puedo comparar a años de 1853 a la fecha que existe un federalismo parecido al de Estados Unidos, donde, a ver, como bien sabemos, ahora venía recién manejando y escuchaba que en Texas dijeron que hay que dejar de usar las máscaras. Ahora, Fauci, que es el que maneja el sistema de salud federal, entre comillas, dice, usen máscara. Ahora el gobernador dijo, no lo usen más. No. Bueno, Y la y capacidad de cada estado incidencia es mínima claro. del gobierno federal. Exactamente. Lo mismo que pasa en Brasil. Los estados tienen un poder de decisión. Es decir, si vos mirás Brasil es otra cosa. Fíjate que Bolsonaro está con que no usen máscara y nadie se vacune, y los estados provinciales están en conflicto con el Poder Ejecutivo Nacional porque dice, no, vamos a vacunar y vamos a usar máscara. Entonces, esto es un tema que me parece que es una discusión más política, y perdón la expresión, fulbito para la Sí, tribuna, tal cual. que Eso está. estar discutiendo cosas que Pero verdaderamente... que tiene consecuencias políticas. Obviamente. Porque efectivamente si Mendoza se mandara y hiciera esa consulta, como dice Antonio, si saliera en una de esas que sí, sería un conflicto político enorme. sería- Por ahí no habría secesión, pero digo, tendrías una crisis política. Y habría una crisis política importante e interesante desde el punto de vista político-constitucional. Ahora, la diatriba o el discurso, No. como diría
Pierre Bourdieu solamente para discutir y decir palabritas lindas, pero no termina definiendo nada, sino que si la gente toma una decisión, como dice Antonio, que dice sí, bueno, ahí tenemos una mesa de 3 horas para ponernos a hablar qué Está bien, pasaría. pero políticamente te plantea Pero, un... no sé si te acordás de una época, yo tengo muchos amigos correntinos que te decían que hay un pasaporte para entrar a Corrientes. Sí, Siempre se dice Sí, como broma. sí. Entonces pareciera que estas cosas que empiezan como broma o una discusión casi... Sí. Lo que pasa es que vos tenés además en la Argentina un sistema de coparticipación que es solidario. Bueno, Porque yo puedo independizar Mendoza, después dice Santa Cruz, o después dice Chubut con el tema y Neuquén con las riquezas de petróleo, Salta con el gas, pero después tenés provincias que son inviables. pero aparte como vos, claro, es exactamente, aparte como vos dijiste, yo no me quería meter en el tema ese, pero la Constitución a partir del 94 tiene un federalismo de concertación. Claro. Es decir, donde todos nos sentamos a una mesa y nos repartimos la copa. En este caso tendríamos un problema, y ahí sí le doy la razón a Ramón con el tema de jubilaciones, Claro. universidades nacionales, por más que después crean la porque Universidad Mendoza Nacional. puede tener una riqueza, pues yo te digo, independizo Neuquén. Neuquén, olvídate, con la riqueza que tiene. Yo Sí. viví en Neuquén y yo con el gobernador que me sentaba Pero- quería independizar a la Pero provincia. claramente. Omán. Claramente. Claro, exactamente. Si vos tenés la riqueza de Neuquén, imagínate lo que sería Neuquén independiente. Exacto. Poca población aparte. Claro. Pero ponele si querés el doble de población, no importa. Pero ahí generas lo que quieras, tu ANSES, tus universidades. Ahora, el problema es que la Argentina coparticipa en forma solidaria. Exactamente. Porque Y si no, Buenos Aires, las islas también, y con lo que produce Buenos Aires, bueno, es viable. a ver, si vamos a la historia, vos acordate Sí. que de 1853 a 1860 Buenos Aires estaba afuera. Claro. Es decir, vos ahí ya tenías una crisis, que en 1860 se hace la constitución, totalmente se termina el proceso constituyente y ahí... Déjame que me voy para Cataluña. Dale. Allí está Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes ya ustedes, ¿no? Sí, buenas tardes. ¿Me Buenos días contás para ustedes. cómo está Cataluña hoy? Porque Cataluña tuvo 2 intentos importantes. El último, te diría, además, votado positiva a la independencia. Fue muy poca la participación, porque Está mucha bien. gente, en realidad los que Fue- estaban en contra la boicotearon de alguna manera, ¿no? Pero, Sí, la participación fue de un 43,03% del censo electoral que podía votar. pero ¿cuál es la situación? Por supuesto, cuando quisieron avanzar, terminaron deteniendo al candidato. Intervinieron la comunidad Sí. y pusieron a todos presos. ¿Se puede Sí, o no se efectivamente. puede independizar Cataluña? En el 2017, cuando hubo este referéndum del que Sí. hablábamos, parecía todo muy cercano. Pero después de los encarcelamientos que hubo Sí. de los políticos que lo intentaron y los exiliados que se tuvieron que ir, como el mismo presidente Carles Puigdemont, para no ser precisamente encarcelados, todo se ha complicado un poco y digamos que ahora a corto o medio plazo no se ve posible la independencia de Cataluña, pero evidentemente muchísima gente la quiere y puede ser que a largo plazo vuelva a resurgir lo que pasó en 2017. Que acá me parece que también jugó la figura de sedición. Claro, Me porque parece, están presos por sí. sedición. Están Eso es presos uno de por los sedición, cargos claro. por los cuales... Que cuando se hizo la votación en Escocia, estaban todos en España rezando para que Escocia diga que no, porque si Escocia avanzaba, Claro, tenías iba a otro ser- problema enorme. Exactamente. Pero ahí te das cuenta también como en definitiva, si hay desacuerdo entre comunidad y Estado federal, el que tiene la fuerza, el que tiene las armas es el que gana. Es la unión, Sí. claro. Sergio, es decir, que hoy el catalán, no sé si se hace hoy una consulta, qué es lo que dice el catalán. De todas formas, sin acuerdo con el gobierno central de España, es imposible pensar una separación de Cataluña. Efectivamente, sin acuerdo se intentó el 2017 esperando que la Unión Europea intercediera para que fuese posible, pero no fue así, al revés, como estamos hablando, acabaron encarcelados o exiliados. Y el último barómetro, digamos, que tenemos de qué piensa el pueblo catalán son las elecciones que hubo al Parlamento de Cataluña este 14 de febrero, hace poco más de un mes. Y de los 135 diputados que tiene el Parlamento catalán, 74 los ciudadanos escogieron que fuesen independentistas, es decir, más de la mitad de los diputados. Es decir, el independentismo catalán sigue muy vivo
pero a la espera de, no sé si de llegar a un acuerdo con el gobierno español o de que la situación cambie. Ahora, están divididos, ¿verdad? Porque de hecho no pueden terminar de conformar gobierno porque no es un grupo unificado como por ahí estaban en 2017, que estaban todos, me parece, más encolumnados. Sí, efectivamente, los 74 diputados que he comentado están repartidos en tres partidos, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya y la CUP. Y el problema que tienen ahora es que los dos que tienen más, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, solo hay la diferencia de un diputado, 33 a 32, no se ponen de acuerdo y por lo tanto aún no han podido formar gobierno, pero tienen hasta el 26 de mayo para llegar al acuerdo. Sergio, te hago una última pregunta. Y en términos económicos, ¿cómo es Cataluña en relación a España? ¿Qué impacto podría tener para España una separación de Cataluña? Cataluña, aparte de tener mucha industria y ser pionera en muchos sectores, estratégicamente, geográficamente es clave, porque es la que hace frontera con Francia. Es decir, la frontera con Francia y España es Cataluña. Por lo tanto, cerrar esa vía para España tendría un impacto económico muy grave en detrimento de España. Y además, Cataluña es uno de los principales activos del PIB español por la industria que tiene y por lo tanto sería un golpe muy fuerte para España. Sergio, muchas gracias, muy buenas tardes. A ustedes, que vaya bien. Gracias, Igual a mí, el piripipí no lo llevaría adelante, es decir, ya que hace la consulta. Sí. A ver qué pasa. A ver qué pasa, claro. A ver qué pasa. Yo no sé si es una demanda ciudadana fuerte, No. como si era en Cataluña, donde hay un grupo importante de la población que lo pide. Claramente no es una demanda acá, ni mucho menos. Pero a veces esta patoteada así cruzada política sería bueno a veces Que tengan consecuencias. A ver qué Pero pasa. fíjate qué difícil que puede llegar a ser eso, que desde el 83 a la fecha, todos sueñan con dividir la Matanza y todavía no pudieron dividirla. Entonces, Bueno, hubo si no proyectos. puedes dividir, claro, pero Claro. si no puedes dividir un distrito, Hubo es proyectos. decir, imagínate que puede ser escindir una provincia del Estado Que dividir federal. un distrito, hubo un proyecto de Menem de regionalizar el De país. regional, claro. Tampoco funciona, Bueno, la parece ser algo bastante lógico además. Y la Constitución del 94 lo contempla, las regiones, la creación de Pero después regiones. tenés el otro problema central. La Constitución del 94 exigía, y creo que daba 24 meses de plazo, de fijar una nueva ley de Que coparticipación. nunca se firmó. Desde 1980, hoy seguimos con la distribución Claro. de la ley de Alfonsín de 1988. No se pusieron de acuerdo. Nunca. Así que, Diego, muchas gracias. No, gracias a ustedes.